Esta es la segunda lección sobre el capítulo más largo en la Biblia, el Salmo 119. La primera lección que presentamos tuvo que ver con la exaltación de la palabra de Dios, enfatizando que es ley, la ley de Dios, enfatizando que es verdad y no fábulas, no ficción o mitología, es verdad, es fiel, hablando de la creación, es literal, es algo histórico, un hecho. Igualmente hablando de Adán, Noé, Abraham y luego pasando al tiempo de Jesús, que él nació de una virgen, que él resucitó de los muertos, son hechos. Y la Biblia presenta estos hechos. También es amplia. Cubre la palabra de Dios, cubre todo el consejo de Dios y nos revela todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el apóstol Pedro. Y por fin está registrada en el cielo. Lo que los apóstoles predicaron eran inspirados por el Espíritu Santo y su evangelio fue y está registrado en el cielo. Ahora, continuando este estudio, vamos hablando de nuestra responsabilidad ante la palabra de Dios. Número 1, debemos andar en ella. Versículo 1, vamos a citar varias veces. Comienza con la palabra bienaventurados, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Juan 14:6 dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos andar conforme la palabra de Cristo. Somos peregrinos en este mundo. Tenemos que seguir el mapa de la palabra de Dios, que Dios nos ha facilitado. Versículo 19, forastero soy yo en la tierra. Y Pedro enfatiza esto en su primera carta, en los primeros 2 capítulos. Ahora, entonces buscar a Dios con todo el corazón. Versículo 2, otra vez la palabra, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 31, me he apegado a tus testimonios. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Número 3, alabar a Dios. Alabar a Dios. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El que en verdad aprecia, sabe valorar la palabra de Dios, pues desde luego alaba a Dios. El que sinceramente quiere exaltar la palabra de Dios, él desea exaltar a Dios. Porque Dios y su palabra son inseparables.
versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte. Y luego 4, los jóvenes también son responsables delante de Dios. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los jóvenes han sido y son víctimas de muchos líderes ambiciosos. Por ejemplo, los comunistas se interesan mucho en la juventud. Muchos movimientos indignos buscan talento entre los jóvenes. Pero Dios quiere ganar el corazón de los jóvenes para el bien de ellos, para el bien de los jóvenes. Efesios 6:3, Pablo dice que es para que te vaya bien, para que te vaya bien. Dios quiere bendecir a los jóvenes. 1 Reyes, capítulo 2, verso 4, David dice a Salomón, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y de la misma manera, si enseñamos fielmente a nuestros hijos, la causa de Cristo será estimada como importante por ellos y también por los hijos de ellos. Hermanos, la cuestión de enseñar y entrenar a los hijos desde que nazcan es una cosa de suma importancia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la práctica común? Aún hablando de cristianos, hablando de los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la práctica en cuanto a criar a los hijos? Pues hay que enseñarlos a la escuela secular desde la edad de 4, 5, 6 años de edad, y estudiar toda la mañana y toda la tarde, y luego aún en casa tienen tareas de la escuela y están estudiando y quieren sacar buenas marcas y diplomas y títulos y todo, como si la educación secular, como si los estudios de la escuela secular fueran para preparar para la vida eterna, como si la vida aquí en la tierra, deberían tener tanto tiempo en las escuelas y todo, porque la vida aquí en la tierra va a ser para siempre. No. Así parece ser el concepto de la gente, aún de cristianos. Los hijos hay que estar bien preparados. ¿Para qué? Para esta vida, la vida terrenal. ¿Y cuántas horas cada día en estudio bíblico? El domingo la clase bíblica y los sermones, y el miércoles a otra clase, a otra hora. Ok. ¿Y qué más? ¿En el hogar? ¿Cuántas horas? Estudiando, enseñando. ¿Saben lo que hacen muchos hermanos? Es cosa muy, muy común, muy popular, de que los padres practiquen, tienen el hogar es la escuela, hacen del hogar la escuela. O sea,
enseñan en el hogar, enseñan la materia secular, enseñan las cosas necesarias para que los hijos vayan progresando y sacando su calificación y su diploma y todo eso de los estudios seculares, pero aprendiendo aquellas cosas en el hogar. Y luego enseñando en el hogar hay bastante tiempo para enseñar la Biblia. Los padres se encargan de la educación de sus hijos. Y luego no van a ser enseñados la evolución y que está bien el aborto y que está bien la homosexualidad y cosas diabólicas que aprenden en las escuelas seculares. Entonces, enseñar a sus hijos. Debemos estudiar y entender la palabra. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dios nos da el entendimiento, pero tenemos que poner nuestra parte. Como Jesús dice, escudriñar las Escrituras, como los de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras. Efesios 5:19, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y así, el tiempo dedicado al estudio bíblico por la mayoría de los miembros de la Iglesia de Cristo, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Tiempo muy largo o tiempo muy corto? Yo temo que sea demasiado limitado. Por eso, por la escuela secular, por el trabajo, por los deportes, por diversiones, por tantas actividades de la vida. Y tampoco tienen tiempo para asistir a todos los servicios de la iglesia, aún a veces faltando el domingo. Y así, sin tomar la cena del Señor y ofrendar. Bueno, como consecuencia de esta negligencia, muchos no pueden decir como David, de tu ley no me he olvidado. Versículo 153. Ni tampoco pueden decir, como versículo 11, en mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, aprender la palabra y luego enseñarla. En primer lugar, en la familia, a los hijos. Y también a los parientes, amigos, compañeros, conocidos. Entre todos ellos habrá buena tierra. Yo sé que hay mucho terreno que no produce, pero hay buena tierra. Hay que buscarla y enseñar la palabra de Dios. Y la manera muy efectiva es tener estudios bíblicos en el hogar, sentados a la mesa con Biblias abiertas para examinar todo. Aprender la Biblia, examinar nuestra fe y ayudar al prójimo también. Enseñarla. Versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Versículo 172, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Haremos esto si estamos preocupados por los seres queridos, por los amigos, compañeros que no han obedecido al Evangelio de Cristo. Versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cuántos hermanos
se preocupan tanto por los que están perdidos? ¿Cuántos hermanos han derramado ríos de aguas por los perdidos? Conviene recordar este versículo que 136, ríos de aguas derramados por los perdidos. Luego, ser compañeros de los fieles. Versículo 63, compañeros soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Tenemos esto en común con hermanos fieles. Y esto nos hace bien unidos. Ahora, todos los que temen a Dios y están guardando sus mandamientos son miembros fieles de la iglesia de Cristo. Todos somos hermanos en Cristo. A los del mundo ya los dejamos. Ya no somos compañeros de los sectarios. No tenemos nada en común. Como los judíos. Ellos pensaban que Pablo era traidor. Bueno, él había abandonado el judaísmo y se hizo cristiano. Entonces ya no era buen compañero de ellos. Y lo querían matar. Y por último, aborrecer lo malo. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y por último, las bendiciones dadas por Dios a los que estiman su palabra y la siguen. Las bendiciones. Hemos hablado de la exaltación de la palabra. Hemos hablado de que aquí están las responsabilidades de nosotros ante Dios y su palabra. Ahora, por último, las bendiciones dadas por Dios a los que estiman su palabra y la siguen. Primero, la felicidad. Otra vez, la palabra bienaventurado, que se usa tanto en la Biblia, significa feliz, significa dichoso, significa bienestar. Todos quieren la felicidad, pero la mayoría de los hombres pues no saben dónde y cómo, ni cómo encontrarla. Y buscan en los placeres mundanos, en el servicio a Mamón, en la popularidad, en la política, y así en tantos lugares, y no hallan la felicidad. La persona feliz es la que oye y estudia la palabra de Dios y la sigue de corazón. En el hogar feliz, la Biblia es leída, estudiada y enseñada con el fin de practicarla. Esto produce felicidad. Luego, la limpieza espiritual. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando cometemos pecado, la única manera de corregirnos y limpiar nuestro camino es obedecer la palabra de Dios. Hechos 22:16 dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Hay gente que abusa de ese lenguaje. Ellos dicen, este es nada más lavar. Y uno puede nada más rociar agua, derramar agua y lavar. No, esta palabra se usa en conexión con el sumergir la persona en agua. Como Juan bautizaba en el río Jordán. Como el eunuco dijo a Felipe, aquí hay agua.
y descendieron al agua y le sumergió. La palabra bautizar significa sumergir. Lava, pero en la inmersión. Lavar tus pecados en la inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Muy bien. Entonces, limpieza espiritual, la libertad. Andaré en libertad, versículo 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Estar cerca de Dios. Hermanos, este punto es importantísimo. Que leyendo, estudiando, meditando sobre la palabra, oyendo la palabra, estamos cerca de Dios. Dios y su palabra son inseparables. ¿Y usted quiere estar cerca de Dios? ¿Y usted quiere que Dios esté cerca de usted? Él está en su palabra. Claro que sí. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y estamos en la presencia de Dios cuando estamos leyendo, estudiando y practicando la palabra de Dios. Versículo 151, cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Y luego el consuelo. ¿Qué tan importante es el consuelo? El versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación sirve de bendición si nos lleva a aprender los estatutos de Dios. Hay personas que por causa de su aflicción, pues se alejan de Dios. Pero los que saben apreciar y valorar la palabra de Dios, pues desde luego se acercan más a Dios. Sea en la hora de aflicción o en la hora de prosperidad, pero en la hora de aflicción es de mucho consuelo. La paz. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cristo Jesús. Y otra cosa. La palabra de Dios nos hace sabios. Sabios. Versículo 98, 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido. Hermanos, yo he explicado muchas veces que los niños, no solamente a jóvenes, sino aún los niños, en la escuela primaria pueden avergonzar, bueno, desde luego no quieren avergonzar, pero ellos pueden hablar la verdad acerca de la creación, acerca de muchas cosas que la Biblia enseña. Ellos son más sabios a veces que sus maestros. Y pueden corregir alguna enseñanza que no es correcta. Son más sabios que sus maestros. Claro que sí. Y los niños y los jóvenes no deben ser intimidados. No, y no deben tener vergüenza de la palabra de Dios. Nunca. Nos hace sabios. Y por último, nos da esperanza. Nos da esperanza. Versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Muchos dicen que quieren y
piensan ir al cielo, pero ¿cuál es la base de la esperanza? La única esperanza se basa en aprender, amar, apreciar y obedecer la palabra de Dios. Obedecer al Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado para el perdón de pecados. Y luego el cristiano persevera, desde luego. Al ser obediente al Evangelio, al ser bautizado, resucita para andar en vida nueva y persevera en esa vida de santidad, disfrutando estas muchas bendiciones que hemos encontrado en el Salmo 119. Entonces, en conclusión, versículo 18, abre mis ojos para mirar las maravillas, para ver las maravillas de tu ley. ¡Qué pensamiento sublime! Abre mis ojos. Espero, hermanos y amigos, espero que este estudio haya ayudado para abrir los ojos para apreciar aún más las maravillas de la ley de Dios. Y recordando siempre el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos leer este largo Salmo 119 frecuentemente. Es riquísimo. Exaltación de la palabra de Dios, nuestras responsabilidades y luego las bendiciones que el Señor nos da. Que el Señor le bendiga.